en el equipamiento de los hospitales, en algunos procedimientos de apoyo diagnóstico que nos permiten eh, tal vez disminuir en muchos casos la mortalidad infantil y la mortalidad neonatal, la morbimortalidad neonatal. Antes no conocíamos muchas de estas patologías y generalmente no habían las condiciones para poder enfrentarnos a estas patologías que de pronto eran una sorpresa para nosotros los médicos y también para los familiares. Ahora podemos nosotros, tal vez en muchos hospitales, saber cómo está viniendo el niño, si tiene alguna malformación, si tiene algún problema que podríamos nosotros resolver antes de que nazca, o trasladar a la mamá para que el bebé nazca en un hospital que tenga un equipo de especialistas más una infraestructura que permita apoyar con terapia intensiva neonatal al recién nacido que viene malformado. Hemos hablado de las malformaciones que se manifiestan como dificultad respiratoria, de arriba abajo, atresia de coanas, la micrognatia, la glossoptosis, la macroglosia y tumores como hemangiomas, linfangiomas y fibroma quístico que pueden presionar y obstruir la vía respiratoria y provocar la asfixia en el recién nacido. Hemos visto también dos patologías importantes que son la atresia de esófago ya dentro del tórax y la hernia diafragmática. Hemos visto los problemas, el pronóstico de ambas y los adelantos que han habido en las técnicas quirúrgicas, y en la hernia diafragmática se sigue buscando algunos procedimientos o técnicas que puedan superar la hipoplasia pulmonar y mejorar el pronóstico de vida de estos pacientitos. Ahora vamos a hablar de aquellas malformaciones que se manifiestan con problemas gastrointestinales. Y como en el adulto, vamos a ver que son hemorragias, obstrucciones intestinales, perforaciones intestinales. Las más frecuentes y las que vamos a ver ahora son las obstrucciones intestinales, obstrucciones del aparato digestivo. Espero que estén todos. Ya. Entonces, las urgencias gastrointestinales, lo mismo que en el niño mayor y el adulto, se caracterizan por obstrucción, perforación y hemorragia. Vamos a ver las que son más frecuentes, que son las obstrucciones que pueden llevar a una perforación y a una hemorragia. Algo con lo que contamos y que es algo que favorece a nuestro plan es la sospecha prenatal. La ecografía permite observar signos de obstrucción intestinal como asas intestinales dilatadas o polihidroamnios. Ocasionalmente, según la naturaleza de la obstrucción, se pueden observar imágenes características como el signo de la doble burbuja que se observa en la obstrucción duodenal. Bueno, los vómitos biliosos después de que el niño ha nacido es un signo de alarma en un recién nacido y debe ser evaluado rápidamente, pues es muy sugerente de una obstrucción intestinal. Como vamos a ver después, el niño puede nacer bien, puede nacer rosado, puede empezar a lactar en forma rápida
y de pronto la enfermera llama al interno y le dice, bueno, este niño está con vómitos, ¿no? Está vomitando el acta y vomita. Entonces es un signo que nos puede alertar hacia una obstrucción intestinal. La distensión abdominal es otro signo más inespecífico, pero que nos hace pensar en que podemos investigar si se trata de una obstrucción intestinal. La mayoría de los recién nacidos pueden tener un abdomen globuloso, pero que hace que nosotros no observemos con atención, digamos, un abdomen distendido. Sin embargo, vamos a ver que a la palpación, pues la distensión abdominal, el abdomen está distendido y duro, no se puede palpar con facilidad y es más evidente cuando la obstrucción intestinal es alta y cuando es un poco a nivel del intestino grueso, puede que no sea un signo tan evidente al principio en los primeros momentos después de que se haya producido el nacimiento. Luego, el retardo o la ausencia en la eliminación de meconio. Generalmente en las obstrucciones totales hay una ausencia total en la eliminación de meconio. Esto también es parte de la sospecha de una obstrucción intestinal. Bueno, vamos a ver que muchas de estas cosas se pueden observar muy tardíamente cuando la obstrucción es muy distal, ¿no? Bueno, vamos a ver todo lo que ustedes tienen que observar cuando están frente a un recién nacido. Es importante, como les decía en la clase anterior, que exista una buena relación entre la parte gineco-obstétrica con la pediátrica. Es decir, nosotros tenemos que saber todo lo que puede informarnos el obstetra respecto al control prenatal, a los problemas, complicaciones que se han presentado durante el embarazo, los exámenes de laboratorio que se han realizado en la mamá, toda la evolución del parto, del embarazo y del parto. Es decir, mucho antes de que nazca el niño, podemos tener datos importantes que nos lleven a sospechar un diagnóstico, ¿no? Aparte de la ecografía que nos puede mostrar el defecto, podemos ver de que existen algunos signos y datos que puede proporcionarnos el ginecobstetra. Entre esto vamos a ver que el polihidroamnios materno es el primer dato que puede hacernos pensar en un cuadro de obstrucción intestinal. No siempre tenemos ese dato. A veces las mamás rompen la bolsa en la casa, no pueden cuantificar la cantidad de líquido que han perdido o pueden tener la ruptura de las membranas cuando se están bañando. O sea que no es un dato que siempre está presente, pero es un dato importante. Si el obstetra nos comunica de que existe en la ecografía o cuando se produce el parto o la cesárea, nos dice que hay abundante líquido amniótico, nosotros vamos a pensar inmediatamente que puede ser el primer signo que nos haga sospechar de una obstrucción intestinal. ¿Por qué? El líquido amniótico se va formando permanentemente y el niño, el feto, pues deglute este líquido amniótico y si hay una obstrucción, pues vomita el niño dentro del útero y este líquido amniótico va a ir aumentando. Entonces, el dato de polihidroamnios nos va a hacer pensar
en que posiblemente haya una obstrucción intestinal. Si nosotros recibimos a un niño con antecedentes de polihidroamnios, lo vamos a atender y vamos a tratar de verificar si existe una obstrucción intestinal. Y para eso vamos a pedir a la enfermera que nos pase una sonda nasogástrica y vamos a tratar de introducir la sonda hasta el estómago. Si la sonda no pasa, es muy probable que sea una atresia de esófago, como hemos visto en la anterior clase. Si la sonda pasa, nosotros debemos aspirar el contenido gástrico. Si aspiramos más de 20 centímetros cúbicos de contenido gástrico, muy probablemente con el dato de polihidroamnios estemos frente a una obstrucción intestinal. Luego, muchas veces no tenemos ninguno de los datos. Si, digamos, no tenemos el dato de polihidroamnios, no vamos a hacer, probablemente no vamos a tratar de introducir una sonda nasogástrica y vamos a mandar al niño alojamiento conjunto con la mamá. Pero ya en su unidad, después de lactar, el niño va a empezar a vomitar. Y si tenemos vómitos biliosos o de líquido claro unos minutos u horas después del nacimiento o un babeo excesivo, vamos a pensar en la posibilidad de una obstrucción intestinal. Luego otro dato, el cuarto dato que es importante tomar en cuenta es la distensión abdominal, como les decía. Si el abdomen está distendido, ha habido vómitos, hemos tenido el dato de polihidroamnios y hemos aspirado más de 20 centímetros cúbicos de líquido de contenido gástrico, estamos frente a una obstrucción intestinal. A esto se suma la falta de eliminación de gases o meconio. Aunque veamos que el ano está permeable, pero no hay meconio. Entonces vamos a estar confirmando clínicamente el diagnóstico de obstrucción intestinal. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Vamos a ver algunos signos radiológicos. Vamos a sacarle simplemente una radiografía al recién nacido, que generalmente viene una radiografía tóraco-abdominal. Entonces, en el examen radiológico vamos a poder ver algunos detalles en los distintos tipos de obstrucción intestinal. Cuando el catéter no pasa, en este caso nosotros podemos inyectar aire con la sonda o la sonda nasogástrica. Cuando se tranca y no pasa hacia el estómago y se enrolla en el cabo proximal, podemos determinar, como ya lo hemos mencionado en la anterior clase, vamos a configurar el saco o el extremo proximal de la atresia. Si hay aire en el estómago, vamos a suponer o vamos a confirmar o vamos a pensar en una fístula tráqueo-esofágica por la que ha pasado el aire hacia el estómago. Bueno, ese sería un dato que podemos obtener de la radiografía. Si la obstrucción está a nivel del estómago, generalmente por una membrana a nivel del píloro, hay una obstrucción gástrica que es muy rara. Vamos a ver un estómago distendido y ausencia de aire en la parte distal del abdomen, o sea, en el resto del abdomen. Eso nos va a indicar de que existe una obstrucción a nivel gástrica, es decir, una gran burbuja de aire y el resto del abdomen no tiene aire. Si la obstrucción está a nivel del duodeno, que pueden ser varias clases o tipos de obstrucción a nivel duodenal, puede ser una atresia duodenal, puede ser un páncreas anular, pueden ser unas bandas peritoneales, que las vamos a describir las tres formas de obstrucción intestinal. Vamos a ver una imagen característica de doble burbuja. Es típico de una obstrucción duodenal. Hay una gran burbuja de aire, que es el estómago lleno de aire, más una pequeña burbuja al lado derecho, que es la primera porción del duodeno. Entonces, una imagen de doble burbuja.
Bueno, ese es otro dato, pero si la obstrucción se encuentra a nivel del yeyuno o del ilium, vamos a ver que existe aire en el estómago, en el duodeno y en la primera porción del intestino delgado, yeyuno e ilium. Se van a ver asas intestinales, pero una interrupción brusca de la imagen de aire hacia abajo, donde se ve la ausencia total de aire. Eso nos indica una obstrucción a nivel de Y1 o de I. Cuando la obstrucción intestinal es más baja, ya es un poco difícil precisar el nivel de la obstrucción porque no vamos a poder precisar por la superposición de las asas intestinales que no están obstruidas. Bueno, estos serían los datos que podemos tener de los diferentes niveles de obstrucción. Hay una patología mucho más, es decir, que se incluye dentro de las causas de obstrucción intestinal y que se trata de una obstrucción a nivel del ilio por un tapón de meconio. El meconio se encuentra espeso, alquitranado, duro, que está obstruyendo el intestino a nivel del ilio. Generalmente está asociada a esta obstrucción o este tipo de obstrucción a la fibrosis quística, una enfermedad que se transmite por genes y que afecta a todo el organismo, disminuyendo el contenido acuoso en las secreciones en los diferentes órganos. El más afectado es el aparato respiratorio y las personas muchas veces, la mayoría de los casos, mueren por estas secreciones viscosas, espesas, y el intestino se ve afectado por la disminución del contenido líquido del meconio, haciéndolo duro, alquitranado, viscoso, pegajoso, que obstruye el intestino a nivel del hilo. En la radiografía vamos a ver una imagen de vidrio esmerilado, como se denomina frecuentemente, y que se debe a la presencia de pequeñas burbujas en medio de este meconio espeso, ¿ya? Entonces tenemos la obstrucción a nivel gástrico, la obstrucción en el duodeno, la obstrucción en el ilio y ayuno, obstrucciones distales que pueden ser en el colon o el ano imperforado o la imperforación anal y el ilio meconial. Esas son los diferentes tipos de obstrucción intestinal. Vamos a ver con más precisión qué se hace en cada una de ellas. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Por favor. No, doctor. No, doctor. Bueno, está claro, vamos a continuar. Ya. En la obstrucción a nivel del duodeno podemos ver que existen algunas variedades que son, se me ha colgado, parece esto. Ya. Ya. A nivel del estómago, entonces, como habíamos mencionado, la obstrucción a nivel del píloro por la presencia de una membrana hace entonces de que exista una obstrucción. Puede ser completa o incompleta. Cuando la obstrucción es completa por una membrana que no obstruye totalmente el píloro,
Puede ser que la evolución sea larvada, el paciente se ha dado de alta, pero regresa al hospital con frecuencia por vómitos frecuentes. Entonces, en los exámenes que vamos a realizar, vamos a poder identificar la membrana a nivel del píloro, una membrana incompleta que está provocando este tipo de manifestaciones clínicas. Si la membrana es completa, los vómitos son desde el principio, vómitos intensos, y en la radiografía vamos a ver una dilatación gástrica, una gran dilatación del estómago, y el tratamiento en estos casos, bueno, si ustedes reciben un niño así, tienen el diagnóstico, pues pueden introducir una sonda nasogástrica, aspirar el contenido, descomprimir, ya colocar una vía y luego trasladarlo a un tercer nivel con diagnóstico de obstrucción gástrica, pero es muy, muy raro. De todas maneras, para que sepan, el tratamiento generalmente se hace una gastrostomía, se entra al fondo gástrico y se llega hasta el píloro, se elimina la membrana y se puede hacer una piloroplastía para facilitar el vaciamiento gástrico y evitar los vómitos y la obstrucción. Luego podemos tener las diferentes variedades de tanto en la forma de obstrucción en la atresia duodenal pura, que es una falta de continuidad del duodeno por una obstrucción, ya sea una membrana que separa los dos extremos o un cordón fibroso que une los extremos que están atrésicos, o sea que el cordón fibroso representa, digamos, la parte atrésica, y de los dos extremos, el extremo distal que está completamente adelgazado, el extremo proximal dilatado, o puede existir una separación total de ambos extremos, ¿ya? Donde el extremo proximal está totalmente dilatado, muchas veces ya con lesiones de la inervación de ese segmento, y el segmento distal totalmente adelgazado. También pueden haber variedades en cuanto a la obstrucción duodenal, que puede deberse a una atresia pura. Y adelantándome un poco a las causas, podríamos decir que la atresia pura, al igual que la obstrucción a nivel de cualquier parte del intestino, puede deberse a un accidente vascular intrauterino, es decir, que en algún momento del desarrollo embrionario disminuye la irrigación en alguna porción del intestino, y esa disminución va a provocar una isquemia, una necrosis, una gangrena de ese segmento del intestino, que luego se va a reabsorber y va a dar lugar a esa atresia, que puede ser el cordón fibroso, o una membrana, o falta de ese segmento de intestino. Luego tenemos el páncreas anular, que se ve que durante el desarrollo esbozos del tejido pancreático va a ir rodeando al duodeno, obstruyéndolo, o sea, presionándolo y provocando una obstrucción duodenal. O puede ser que existan alguna malformación o algún defecto como la malrotación intestinal, donde el ciego se desplace hacia el lado izquierdo, llevando consigo las bandas peritoneales que sirven de fijación al ciego, a la pared abdominal, a la pared peritoneal, y esas bandas peritoneales pues van a ir a presionar sobre el duodeno, provocando una obstrucción duodenal. En los tres tipos de obstrucción duodenal tenemos vómitos biliosos o vómitos de líquido claro, dependiendo del nivel de la obstrucción, si es periampollar, preampollar o posampollar. Vamos a tener este tipo de vómitos, ¿no? Bueno, aquí tenemos una atresia del duodeno, donde vemos claramente ambos extremos separados. Ambos extremos, el extremo
proximal está dilatado, el extremo distal adelgazado, donde si sacamos una radiografía vamos a ver una doble burbuja, una gran burbuja que es el estómago y una burbuja pequeña que es el duodeno. ¿Ya? Este es el extremo proximal, el extremo distal, y aquí el estómago bien dilatado. Bueno, la definición de la atresia duodenal es el impedimento al paso del contenido intestinal a través de cualquier porción del duodeno. Y estadísticamente, o datos que pueden servir para precisar la presencia de esta variedad, es que es una afección en el que el duodeno no se ha desarrollado adecuadamente o existe una porción donde no le ha llegado la irrigación y ha habido una isquemia y resorción de la parte necrosada. No permite el paso del contenido gástrico. Se presenta una variedad más frecuente de obstrucción en el intestino delgado. Más o menos el 40-60% de las obstrucciones del intestino delgado están a nivel del duodeno. Hay una prevalencia que va de 1 en 10.000 nacidos vivos y no hay predilección de la raza, se presenta igual en hombres y mujeres y casi siempre hay el antecedente de polihidroamnios. Bueno, puede asociarse a otras malformaciones, a malformaciones cardíacas, síndrome de Down y otras menos importantes o menos frecuentes, mejor dicho, que se pueden resumir en un mnemotécnico como váter o bacteral. Son malformaciones vertebrales, anales, fístula traqueoesofágica, displasias radiales, renales, etcétera, etcétera. Pero una de las malformaciones o cromosomopatía es el síndrome de Down, especialmente cuando vemos un síndrome de Down y tiene una obstrucción intestinal, vamos a pensar en páncreas duodenal, está asociada al páncreas duodenal. Bueno, puede haber una atresia duodenal pura, puede haber una estenosis duodenal, la falta de irrigación no ha logrado interrumpir totalmente la continuidad del esófago. Ahora pueden haber estas bandas duodenales por una mal rotación intestinal, puede haber el páncreas anular que rodea el duodeno y que lo obstruye, y la mal rotación que va a dar lugar a las bandas duodenales, o también llamadas bandas de Ladd. Bueno, la atresia con membrana, como ya hemos mencionado, los extremos del duodeno están unidos mediante un cordón fibroso o están totalmente separados. La mayoría de las obstrucciones son de tipo periampollar, puede estar antes o después de la ampolla de váter. El extremo proximal está muy dilatado y el distal está totalmente adelgazado. Se puede diagnosticar a través de la ecografía. Los vómitos pueden ser de color claro o bilioso, hay un babeo excesivo, hay distensión abdominal y la ictericia, que bueno, tiene una relación. Cuando hablemos de hiperbilirubinemia vamos a ver por qué hay ictericia en los casos de obstrucción duodenal o intestinal en general. Aquí vemos la radiografía donde observamos la doble burbuja, una burbuja grande que es el estómago, está dilatado, y una burbuja a la derecha que es el duodeno, ¿no? Luego el resto del abdomen, de la cavidad abdominal o intestinal, está totalmente sin aire. Esa es la imagen típica, patognomónica, qué sé yo, clásica de la atresia duodenal, ya sea por páncreas anular, por bandas de Ladd o la atresia por falta de irrigación. Bueno,
sino de la doble burbuja. Aquí no se nota tan bien, pero hay una dilatación a nivel del estómago y del duodeno. Esta es la típica imagen en doble burbuja. Y entonces aquí tenemos una obstrucción por una membrana, por un cordón fibroso que queda separando a los dos extremos, y los dos extremos totalmente separados, y la obstrucción por la presencia de tejido pancreático rodeando al duodeno. Bueno, vamos a ver la clínica y lo que ustedes pueden observar cuando hagan su internado o cuando practiquen la medicina en algún lugar, cuando hagan servicio rural o estén esperando su residencia, ¿no? Entonces el cuadro está caracterizado primero por un dato que es el polihidroamnios, luego la, la aspiración de más de 20 centímetros cúbicos de líquido de contenido gástrico, la distensión abdominal, los vómitos y la falta de evacuaciones, o sea, de eliminación de meconio. ¿Qué hacemos? Lo primero que hay que hacer es descomprimir el estómago metiendo una sonda nasogástrica y aspirar para evitar que exista una compresión gástrica y vómitos que puedan pasar a los pulmones. Hay que poner una vía, hay que tratar de mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Si es posible, si estamos en un hospital de mayor complejidad, hay que excluir otros diagnósticos de malformaciones asociadas y luego la corrección quirúrgica. Pero nosotros lo que tenemos que hacer como médicos que estamos en un hospital de primer nivel, en un centro de primer nivel o en el campo o en un segundo nivel, es precisar el diagnóstico con todos los pasos que les he mencionado, colocar una sonda nasogástrica, aspirar el contenido gástrico, colocar una vía para mantener el equilibrio hidroelectrolítico y luego mantener la temperatura, mantenerlo calientito al niño, envolviéndolo con algodones o con una bolsa de plástico hasta el cuellito y luego trasladarlo a un centro de mayor complejidad. Eso es lo que debemos hacer nosotros frente a una obstrucción duodenal. ¿Ya? Ahora, la técnica quirúrgica va a estar aquí mencionada para que ustedes vean que es un procedimiento que requiere de la experiencia y la decisión que tome el cirujano frente a las características de la obstrucción. Si se trata de una obstrucción por atresia del duodeno, pues habrá que hacer una anastomosis duodenostomía, ¿ya? Ingeniándose la forma de adosar o de ver cómo podemos hacer que estos dos extremos, uno muy dilatado y el otro muy adelgazado, puedan anastomosarse. Ya entonces hace una duodenostomía. En caso de, aquí se puede hacer la técnica del diamante, que es hacer una incisión longitudinal en el extremo distal, en el segmento distal, y otra horizontal en el segmento proximal y adosar ambas bocas de la incisión para que puedan coincidir y no provocar alguna complicación posterior como obstrucciones por estenosis o alguna otra complicación como la dehiscencia de las suturas, la peritonitis, etc. Bueno, en caso de que sea una obstrucción a nivel o sea, por un páncreas anular, vamos a ver que puede
ocurrírsele al médico hacer tratar de retirar el páncreas que está rodeando al duodeno y hacer, provocar lesiones en el tejido pancreático con complicaciones muy, muy severas del páncreas y posteriormente la muerte del paciente por una peritonitis química, fístulas, etc. Bueno, tengo fallas aquí en mi computadora. Quiero ver si puedo solucionar. Ya, las complicaciones posoperatorias generalmente son de discencia de la sutura, fuga de la anastomosis, una peritonitis, sepsis y la muerte del paciente. Cuando sale de esta situación, el paciente se mantiene la anastomosis, puede haber un reflujo por una estenosis a nivel de la zona de anastomosis. Entonces hay un reflujo gastroesofágico, puede haber una úlcera a nivel de la sutura y puede haber el síndrome de asa ciega porque existe alguna porción del intestino que no está incluida, digamos, dentro de la continuidad del duodeno. Tratándose del páncreas anular, como les decía, es un tejido pancreático que rodea a la primera parte del intestino delgado, es decir, al duodeno, y vemos, algunos creen que ya existía una atresia duodenal y que el páncreas, por esa razón, pues aparece rodeando al duodeno. Pero en general se piensa de que es el páncreas que oprime o obstruye al duodeno rodeándolo. Bueno, los signos y síntomas son iguales que en la atresia duodenal. Puede haber algunas características especiales. Puede estar asociado a síndrome de Down, a la trisomía 21. Existe un exceso de líquido amniótico, igual que en la atresia pura. Y puede haber un problema de complicaciones pancreáticas. Y el tratamiento ya no es la duodenostomía, sino la duodeno-yeyunostomía. Aquí tenemos un dibujo de un páncreas anular, ¿ya? Donde vemos que el páncreas rodea totalmente al duodeno. Tenemos igual un dibujo. Ahora, las bandas de LAD, que son bandas peritoneales que se presentan en la malrotación intestinal al desplazarse el intestino hacia el lado derecho, llevándose consigo estas bandas peritoneales, van a producir también una obstrucción duodenal que tiene las mismas características en la clínica y en el examen de rayos X. Aquí tenemos el ciego desplazado a la derecha, llevándose consigo las bandas peritoneales que lo fijan a la cavidad peritoneal. Entonces produce una compresión sobre el duodeno, provocando una obstrucción duodenal por estas bandas peritoneales. En estos casos, la solución es, abrir, hacer una laparotomía y pues eliminar estas bandas de LAD y trasladar el intestino al lugar que corresponde, fijándolo a nivel del peritoneo. Aquí tenemos diferentes formas de atresias y vamos a continuar viendo el resto. Bueno, ahora, ¿por qué se produce eso? Como ya les adelantaba, la mayoría piensa que es un accidente vascular mesentérico intrauterino, es decir, la falta de irrigación de algunos segmentos del intestino. Pueden haber perforaciones intestinales, algunos piensan así,
y de absorción de las asas intestinales dependiendo de la magnitud de estas lesiones. Pero lo más probable es que haya sido un accidente vascular intrauterino que haya causado la necrosis de un segmento del intestino y su resorción. Bueno, aquí vamos a ver rápidamente los tipos de atresia intestinal a nivel del yeyuno y del ilio. Y quiero que se fijen bien porque son a veces preguntas de examen, en el examen de grado. Yo he estado de tribunal ahora en el examen de grado, ayer y hoy día y seguramente la siguiente semana. Y veo que los alumnos que han sido mis alumnos, como ustedes ahora, bueno, se olvidan muy rápido de los conceptos y las cosas que han podido experimentar, conocer, estudiar y haber escuchado durante toda la carrera de medicina. ¿Ya? A veces no contestan ni siquiera preguntas tan elementales como decir, por ejemplo, qué es fiebre, qué es acidosis o qué es neutrofilia, ¿no? Son cosas tan elementales que a veces estudian alguna cosa muy compleja que no van a preguntar. Es bueno que sepan, pero es importante también que sepan las cosas básicas. ¿Qué es pulso? ¿Qué es presión arterial? ¿Qué es frecuencia cardíaca? ¿Qué es, qué sé yo, hipertensión arterial? ¿Qué es presión arterial? Todo eso está dentro de la formación general que ustedes reciben en la universidad y que reafirman durante el internado. Entonces es importante que ustedes conozcan esto. La obstrucción a nivel del yeyuno y del ilio puede dividirse en 5 tipos de obstrucción. El tipo 1 o membrana es una obstrucción por la presencia de una membrana que obstruye a nivel del yeyuno y, bueno, se produce un segmento proximal bien dilatado, el segmento distal adelgazado, y no existe ningún defecto en el mesenterio ni en los vasos mesentéricos cuando se observa la obstrucción durante la cirugía, ¿no? Muy probablemente se haga una anastomosis del segmento proximal al distal, no hay lesiones a nivel del mesenterio ni de los vasos. La longitud del intestino está normal. Entonces, la resolución quirúrgica seguramente va a ser menos compleja que el resto del tipo de obstrucciones. Aquí tenemos la tipo 2, que ya hay un cordón fibroso que separa ambos extremos, el extremo proximal dilatado, el extremo distal totalmente adelgazado. No hay defectos en el mesenterio ni en los vasos mesentéricos, pero hay un cordón fibroso que separa ambos extremos. La longitud del intestino no está afectada, entonces la reparación sería la misma, eliminando tal vez algunos vasos del mesenterio que quedarían sin ninguna utilidad, digamos. Entonces unen estos extremos con alguna técnica que va a usar el cirujano. Tenemos la tipo 3A, que ambos extremos están separados con un defecto en B del mesenterio. Aquí vemos el defecto en B del mesenterio y falta un segmento acá. El segmento proximal está dilatado, el segmento distal está adelgazado. Y aquí sí se ve ya una reducción importante en la longitud del intestino, que va a quedar más corto. Porque muchas veces, inclusive cuando hay mucha presión en el segmento proximal, va a haber lesión de la inervación de este segmento del intestino y muchas veces hay que resecar esta porción para hacer la anastomosis. Aquí vemos esa variedad tipo 3A, donde vemos el extremo distal, el extremo proximal totalmente dilatado, el defecto en B del mesenterio y el segmento distal totalmente adelgazado.
El desafío es lograr anastomosar este segmento distal al proximal, ¿no? Con alguna técnica que evite de que exista alguna posibilidad de fuga, de dehiscencia de la sutura. El tipo 3B o cáscara de manzana también se llama. Este tipo alguna vez ha entrado en las preguntas de examen y anecdóticamente les cuento que yo controlo durante el examen y veo que están copiando o están pasándole la respuesta al de atrás y el de atrás al de más atrás y así. Y preguntaban cuál es el tipo 3B en la atresia intestinal y el de adelante dice, no me acuerdo bien, pero es algo de cáscara de alguna fruta y todos pusieron cáscara de plátano, todos los de la fila. O sea, cuando copian mal, a veces copian mal todos, ¿no? Entonces, el tipo 3B, también llamado cáscara de manzana o cáscara de naranja o ampole o árbol de Navidad, es porque el aspecto del intestino tiene el aspecto de una cáscara. Cuando uno pela una manzana, van cayendo las cáscaras en forma de árbol de Navidad o circular, ¿no? Entonces tiene ese aspecto. El segmento distal, que es este de aquí, está irrigado por una rama de la arteria mesentérica, una sola rama de la arteria mesentérica. El segmento proximal está dilatado y hay que ver la forma de que si esto es funcional se pueda unir y sin que existan zonas que no estén irrigadas. Aquí el defecto tiene que ver también con una reducción importante de la longitud del intestino, lo que va a llevar a complicaciones tanto durante la intervención quirúrgica como en el postoperatorio. Este niño con un intestino totalmente corto va a tener problemas de absorción, problemas de desequilibrio hidroelectrolítico y etcétera, va a vivir más en el hospital. Son complicaciones postoperatorias muy severas, ¿ya? Entonces, el tipo cáscara de manzana es cuando existe una gran porción del intestino totalmente adelgazada, irrigada por una sola arteria, una rama de la arteria mesentérica derecha, y hay una reducción significativa de la longitud del intestino. Luego tenemos la tipo 4, que es una atresia múltiple, es decir, hay múltiples atresias, se han contado hasta 10 o 15 atresias en forma de cordón de salchichas. Aquí vamos a ver algunas. Aquí tenemos una atresia, otra y otra así. Entonces hay una reducción significativa también de la longitud del intestino. Hay que eliminar tal vez todos estos segmentos, tal vez no están viables y el intestino se va a reducir en forma importante, ¿no? Bueno, simplemente para mencionarles los tipos de obstrucción a nivel del IE1, que pueden ser una obstrucción sin acortamiento, sin disminución de la longitud del intestino, atresias múltiples, atresias que son difíciles de solucionar. Bueno, en todas ellas, aquí vamos a ver los diferentes tipos de atresias. En dibujo, aquí tenemos la de cordón de salchichas, aquí tenemos la 3B, ya que es la de cáscara de manzana, aquí tenemos el gran defecto en B del mesenterio, aquí tenemos el cordón fibroso y aquí la banda, una banda a nivel del intestino que separa ambos extremos. Bueno, aquí vamos a ver un dibujo que nos muestra con detalle. Aquí tenemos la primera, que es la membrana
que separa ambos extremos, allá un cordón fibroso, el defecto en B, la de cáscara de manzana, donde vemos la irrigación del segmento distal por una sola rama de la arteria mesentérica, y las otras que son múltiples atresias que le dan el aspecto de un cordón de salchichas. Bueno, aquí más o menos la estadística en cuanto a al porcentaje de las atresias en las atresias intestinales constituyen el 50% a nivel del IE1 y del ilio. El 31% se localiza en la porción proximal del IE1, ¿ya? O sea, es más cerca del estómago, del duodeno. El 20% en su porción distal está más cerca o unida al ilion. El 13% en la porción proximal del ilion, la que está unida, o sea, continúa con el IE1 hacia arriba, y el 36% en la porción distal del ilion, que está ya en contacto, la que desemboca en el ciego. Entonces son el porcentaje de los niveles de obstrucción del intestino delgado. Bueno, las manifestaciones clínicas, esto es importante para nosotros en lo que estamos buscando, que es la de mejorar los conocimientos en cuanto a algunas patologías que puedan ustedes ver en su práctica. El 25% de los pacientes, yo creo que mucho más de los pacientes, otra cosa es que no tenemos el dato, por las razones que ya les he explicado, los niños tienen polidromas. Yo creo que todos los que tienen atresia a nivel del intestino, a nivel atresia, una obstrucción alta, va a presentar polidromas. Un tercio de los lactantes son prematuros, y los prematuros, en cuanto se refiere a la atresia de duodeno, muy probablemente sean atresias puras, y los que tienen trisomía muy probablemente sean páncreas anular. Los síntomas comienzan desde el primer momento, hay distensión abdominal, vómitos, en la mayoría no consiguen hacer pasar el meconio, tal vez muy raro es algún pacientito que tenga obstrucción intestinal, que tenga eliminación de meconio, puede ser una obstrucción parcial, una estenosis, o tal vez el tapón de meconio, que inicialmente puede eliminar parte del meconio viscoso y quedar el tapón de meconio obstruyendo el intestino. Bueno, y un 20 a 30% presentan ictericia vamos a ver por qué después. Entonces, la radiografía simple de abdomen muestra las asas en caso de la obstrucción a nivel del IE1 y del ilium. Va a mostrar la dilatación de las asas a nivel en la parte superior del abdomen, y el resto está totalmente vacío, sin aire, como vamos a ver en la siguiente radiografía. Aquí tenemos, como ustedes pueden ver, el estómago dilatado. Aquí tenemos las asas intestinales del IE1 y del ilium dilatadas, pero después de la obstrucción se encuentra totalmente sin aire la parte inferior del abdomen, ¿no? Esa es característica de una atresia de IE1 o de ilium, o también puede deberse al tapón de meconio. Bueno, el tratamiento que ustedes deben conocer en caso de un pacientito, ahí en el hospital Cusieri donde yo trabajo, hemos visto varias veces atresias de duodeno, atresias de IE1, y han sido los internos que han hecho el diagnóstico. Esto no lo digo para que ustedes se entusiasmen y digan que preparados están los internos. No, si conocen la patología van a darse cuenta por el polidromios, los vómitos, la distensión abdominal. Entonces, vamos a sacar una radiografía y vamos a ver el nivel de la obstrucción. Entonces hay que mantenerlo al paciente calientito, o sea, abrigarlo con algodón, con lo que sea. Si estamos en un hospital donde hay una incubadora, pues se lo mete a la incubadora y luego se lo traslada en una incubadora o una cuna de transporte. Y si no tenemos eso, pues en lo que sea, pero abrigado, envuelto en algodones, y una sonda orogástrica, hay que succionar, aspirar el contenido gástrico, tener una vía venosa
mantener el equilibrio hidroelectrolítico, calcular el requerimiento hídrico, porque no va a recibir nada por vía oral, entonces tenemos que calcular el requerimiento de líquidos que debe darse a este paciente. Entonces, la reporción de líquidos, o sea, el requerimiento de líquidos, generalmente un recién nacido se calcula más o menos en 100 centímetros cúbicos por kilo de peso en 24 horas. No puede haber necesidad de darle antibióticos si es que uno considera necesario, pero es una vía de mantener el equilibrio hidroelectrolítico, evitar la broncoaspiración, hay que hacer una aspiración del contenido gástrico y trasladarlo en buenas condiciones. Después de la radiografía vamos a ver que se va confirmando nuestro diagnóstico, vamos a poder enviarlo en buenas condiciones para que sea manejado adecuadamente en un tercer nivel, en un hospital de mayor complejidad. Bueno, entonces hay que buscar las malformaciones, ya eso se ve en un tercer nivel, las malformaciones asociadas, hay que tomar en cuenta muy bien la longitud del intestino, tal vez la disminución de la longitud del intestino, que va a ser necesario tomar unas medidas posoperatorias. Luego tenemos que en la cirugía, en la reparación, vamos a ver que hay que considerar el segmento proximal totalmente dilatado, si es necesario hacer una resección de este segmento, porque puede haber lesiones de la inervación, y luego hacer la anastomosis de forma adecuada. Y tratar de preservar lo máximo la longitud del intestino. La muerte puede producirse por infección, por una broncoaspiración con una neumonía, una perforación o dehiscencia de las suturas con una peritonitis y una sepsis que va a llevar a la muerte. Las complicaciones postoperatorias, cuando ha logrado funcionar la anastomosis, puede haber una estenosis a nivel de una obstrucción a nivel de la anastomosis, puede haber una obstrucción, puede haber una fuga de la anastomosis y con infección y complicaciones posteriores. Las complicaciones pueden ser alteraciones hidroelectrolíticas, hipoglicemia por la falta de aporte y no está lactando, entonces necesita siempre un suero glucosado. La hipotermia porque no se lo ha abrigado bien, dificultad respiratoria, la sepsis y el manejo general, el transporte en condiciones seguras, adecuadas, la sonda nasogástrica, que es importante para evitar la broncoaspiración, el aporte de volumen con su suero, el aporte de glucosa y el suero que ustedes elijan, y la corrección de la acidosis metabólica en caso de que hubiera. Ustedes pueden notar una respiración superficial y frecuente que nos está indicando que el niño está entrando en acidosis metabólica. El uso de un Ringer lactato o de bicarbonato puede corregir esta acidosis. Ahora se usa el Ringer lactato. Y la prevención de la hipotermia envolviéndolo al niño adecuadamente para que vaya calientito. Bueno, eso es todo. Me gustaría que si tienen alguna pregunta que hacer. Não, doutor, muito bem explicado. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Después que los chicos salí, yo quiero hablar con ustedes, por favor. ¿Cómo? La clase ha encerrado, ¿sí? Rodrigo Chávez Delgadillo, eres tú el que está preguntando, ¿no? No, Giocondo, Iraile. Giocondo. ¿Qué dices, Giocondo? ¿Cómo estás? Es porque yo quiero hablar con ustedes después que los chicos sayan. ¿Has grabado? Pásales, por favor,